que va a tocar un tema que, bueno, está muy hoy sobre la mesa de discusión, que es todo lo referente a la inteligencia artificial. Y bueno, cómo nos afecta, qué significa, es un desafío, oportunidades, costos, es un misterio. Todo va a ser para ellos, sabemos al final, pero hoy por hoy es el tema. Juan María, el seminario es tuyo. Mil gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Gracias además por presentarlo esto como un misterio. Me parece maravilloso y me das mucho pie a que me relaje, ¿entendés? Porque estamos metiéndonos en... ¿No? Sí, claro, estamos metiéndonos en una zona. Yo iba a hacer justamente una pequeña advertencia al principio de que nos estamos metiendo en una zona muy nueva, muy, no difícil de entender técnicamente. Hay mucho técnico que entiende lo que pasa acá y por eso, y hay mucho dinero involucrado, y vamos a ver algunas métricas en donde eso se va a poder ver verificado. Lo que creo que no podemos hacer con mucha confianza, con mucha precisión, es decir, bueno, esto finalmente, a partir de esto, lo que va a ocurrir es D, J y X. Ahí me parece que estamos para tratar de ver cómo esto se va a sentar, o cómo esto se va a acomodar, o cómo esto va a penetrar a todo tipo de organizaciones, no solo a las organizaciones escolares. Yo pienso en organizaciones de la medicina, en otras profesiones, en la actividad del gobierno, por donde uno mire, si tiene un poco de imaginación y un poco de creatividad, bueno, uno puede imaginarse escenarios muy disruptivos, algunos hasta ridículos, y yo creo que es de alguna manera lo que nos provoca estar empezando a lidiar con cyborgs o con transformers, ¿no? El GPT es un transformer. La T de GPT es transformer, ¿no? Es un G es de generativo, P es de pre-enseñado o preaprendido, pre-train o pre-learn, y T es transformer. Estamos frente a transformers, ¿no? Estamos viendo cómo es la vida rodeado de robótica, transformers y cyborgs, y la verdad que, bueno, seguro es curiosa, sin ninguna duda es nueva. No sabemos bien para dónde va, pero así todo es provocador proponernos, Edgardo, hablar de estos temas. Es provocador, y yo lo acepté cuando me lo propusiste, y lo acepté con entusiasmo. Así que muy agradecido a vos por haber permitido nuevamente que yo me presente en el ciclo de seminario. Muy agradecido por SEMA, que sostiene este seminario sobre educación ya desde este ciclo de encuentros sobre educación ya desde hace muchos años. Me parece valioso, aun cuando a veces debamos volver a repetir algunos conceptos que ya hemos dicho una y otra vez. Es la quinta oportunidad en la que participo de este seminario. He hablado de innovación, he hablado del nuevo rol del docente, he hablado sobre el nuevo perfil del aprendiz-Z. El año pasado hablamos sobre el concepto de ciudadanía y el concepto de ciudadanía global y los mandatos del Objetivo 4 de Naciones Unidas que tiene sobre educación, y el concepto de ciudadanía global y la dificultad que hay para tratar de entender ese concepto desde un anhelo global, tratar de entender cómo se puede llegar a impulsar o implementar desde dueños de territorios. Los estados son dueños de territorios horizontales, ¿no? Bueno, y ahora acepté gustosamente hablar de este tema, que es inteligencia artificial, cultura escolar y significado. Así que muy agradecido a toda la gente que en este día fresquito y ya ahora medio lluvioso ha decidido nada, participar de este encuentro de ideas. Yo cuando acepté participar para hablar de este tema, acepté el reto primero de hablar de un tema del que no sé, y esto lo digo con confianza porque
porque el otro día me acuerdo que conversaba con la directora de una escuela y me decía, ayúdame a identificar a alguien que venga a hablar, que sepa que venga a hablar de inteligencia artificial acá con los chicos en el colegio. Y yo lo que le decía es, la gente de perfil técnico entiende con mucha facilidad qué es la inteligencia artificial, ¿no? Yo puedo repetir la forma en la que lo explican ellos, la forma en la que está sintetizada la inteligencia artificial, pero me imagino que una persona, un ingeniero en computación puede explicar muy fácilmente qué es la inteligencia artificial y hasta muy didácticamente. Lo que pasa es que de ahí a ver cómo eso se incorpora a la vida nuestra y a organizaciones pensadas en otro contexto y en otra época, es distinto, ¿no? ¿Cómo hacemos para convertir una terminología y una conceptualización tan técnica, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender cómo eso derrama, afecta y altera la forma en la que las relaciones humanas hoy están planteadas? Así que hablar de lo que no sé es un lindo desafío. Me defino como educador, a pesar de que he estudiado varias cosas y he trabajado en distintos ámbitos. Yo estoy dedicado a ver cómo se hace para que todos recibamos y se pueda proveer educación de mejor calidad y cómo se puede plantear formatos innovadores de enseñanza-aprendizaje en este contexto. Sí que no soy un tecnólogo, soy ingeniero, pero agrónomo, no ingeniero en computación. También hay un reto importante acá, que es yo tengo el reto de no ser excesivamente autorreferencial, ¿no? Tratar de no construir aquello que vaya a decirle en base a lo que viví en la escuela la semana pasada y la charla que di a los estudiantes de tal universidad y lo que me pasó a mí cuando metí el nombre mío en ChatGPT y dijo parte de la información correcta, incorrecta. Me parece que la temática es mucho más vasta y hay algunos datos y algunos números que me parece que pueden ayudar a diagramar el territorio en el cual discutimos. Así que no ser autorreferencial es otro reto muy importante y tampoco volver a los lugares comunes, porque inteligencia artificial, entonces innovación. No, de innovación ya hablé, no voy a volver a hablar, así que hoy vamos a tratar de concentrarnos en esto, con estas salvedades, tomando la precaución de no meterme en eso que mencionamos recién, que eran estos lugares comunes. Hay 3 temáticas en la ponencia mía: inteligencia artificial, la escuela, cultura escolar y significado. Voy a tratar de tocar esas tres temáticas y luego voy a tratar de responder, dada la forma en la que voy a haber tratado esas 3 temáticas, voy a tratar de responder las preguntas que formulé en el pequeño texto en el que se presentó este seminario, si todo será reemplazado por derivaciones de la inteligencia artificial, si estamos frente a un vértice en la historia, a partir de lo cual todo cambiará drásticamente, si vivimos el fin de la actividad docente, qué lugar queda para el aprendizaje institucional. Para mí el aprendizaje institucional, voy a hacer una pequeña reflexión sobre eso. El aprendizaje institucional es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de aprender, ¿no? Sino de un aprender que desea ser provocado en una dirección determinada, en una proporción determinada, en un tiempo determinado. Eso es lo que es el aprendizaje institucional. El aprendizaje institucional es reunir recursos humanos, intelectuales, físicos, tecnológicos, para tratar de que el chico entre en un determinado año frente a una determinada organización y al salir, después de X tiempo, maneje con idoneidad contenidos específicos que se pretende que se creen ahí. Eso es el aprendizaje institucional, ¿no? Así que tratar de responder esa pregunta: ¿qué lugar queda para el aprendizaje institucional? Y por último, si tiene sentido diseñar nuevos entornos educativos, como última pregunta. Estas preguntas las voy a responder al final, ¿no? Voy a volver al final, pero antes voy a tratar individualmente estas 3 temáticas. Le voy a buscar unos minutos y nos vamos a dejar unos minutos para contestar algunos
algunas observaciones o algunos comentarios o algunas preguntas que ustedes deseen hacer, y entre concepto y concepto me tomo un buen matecito. ¿Okay? Inteligencia artificial. Vamos con algunos datos. La verdad que estamos todos choqueados por lo que ha pasado principalmente a partir del ChatGPT. Yo en enero estaba plácidamente de vacaciones y me invitaron a dar una conferencia para otro país, para un grupo de directores de escuela de ese otro lugar, y me hicieron énfasis específicamente que hable del impacto de la inteligencia artificial y el ChatGPT. Imagínense, yo 6, 7 de enero de vacaciones, de peinado, de salir felizmente desalineado, y de golpe convocado para dar una conferencia a los 10 días para hablar de un tema del que en ese momento no tenía referencia, porque ChatGPT se lanzó en noviembre, diciembre del año pasado, se dio a conocer, ¿no? Desde ese momento solo he visto, ni siquiera he traído la lista porque me parecía redundante e irrelevante también, solo he visto aplicaciones, referencias de aplicaciones que todavía yo no he incorporado ni a mi práctica profesional, ni a mi práctica de vida cotidiana, ¿no? Solo he visto referencias a herramientas de inteligencia artificial para hacer prácticamente todo. Para hacer prácticamente todo. Solo he visto referencias de estos transformers para armar un PowerPoint con algunas indicaciones, para buscar fotos y crear avatars con un par de lineamientos y sin muchas más definiciones, y hasta para ordenar el chat de mamis en WhatsApp. El otro día escuchaba una persona que decía que en realidad ChatGPT o GPT-3 o GPT-4 es ideal porque vos le pones todo el chat de mamis ahí en la celdita para cargarla y le pedís que te resuma de qué se habló en el chat de mamis y te lo resume muy fácilmente. O sea, para hacer lo que querramos, las herramientas, el boom que ha habido de herramientas, el boom herramental que ha habido de inteligencia artificial, o del que hemos tomado nota en el último año, es realmente impresionante, lo cual nos tiene que llevar a ver un poquitito qué pasó a nivel global con la inteligencia artificial en los últimos años, y ahí notamos que en la década del 10 de este siglo ha habido un crecimiento brutal y exponencial de cosas que han pasado en el mundo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el año 2010, las patentes globales, me anoto esas cositas, porque si no, son cosas que uno sale a buscar para tratar de entender el marco, ¿no? Y el cuadro. Las patentes globales de inteligencia artificial registradas en el año 2010 eran 2.600, en el año 2021 eran 141.000. Y en el año 2021 recién estamos saliendo de la pandemia. O sea que en 10 años las patentes registradas por inteligencia artificial, las patentes registradas por desarrollos de inteligencia artificial se multiplicaron por 54. ¿Sí? Por 54 en 10. No es que se duplicaron, no es que se triplicaron, se multiplicaron por 54. Después lo que vemos también es que en el año 2013 la inversión global privada en inteligencia artificial era de 6 billones de dólares, 6.000 millones de dólares, y en el año 2021, 8 años después, 176.000 billones. O sea, se multiplicó por 30. Se multiplicó por 30 el dinero destinado por el sector privado para indagar, para desarrollar, para entender, para alimentar. Y en el interín de eso empezaron a aparecer cosas. Yo recuerdo ya hace varios años, contando el caso del desafío de una empresa de computación inglesa comprada por Google al campeón mundial del Go coreano. Yo he hablado mucho de esto
hace muchos años. Y el tema, yo ya lo dejé atrás porque esto es algo que ocurrió en el 2016 y ocurrió en el medio de este periodo que yo les estoy mencionando, en el medio del periodo en el cual el sector privado estaba, no voy a decir jugando, pero sí aprendiendo qué significaba los procesos de data analytics, deep learning e inteligencia artificial con aplicaciones concretas. ¿Cuál era la aplicación concreta en ese caso? Cómo jugar un juego complejo, cómo jugar un juego mucho más complejo que el ajedrez. Un juego milenario, un juego que tiene campeones, un juego que tiene técnica, un juego que tiene estrategia, ¿no? Y de hecho toda la información del el evento de este desafío de Go se sintetizó en un documental que se llama AlphaGo, que es espectacular, y al final, por supuesto, en la batalla, los algoritmos y la inteligencia artificial contra el campeón mundial coreano, que creo que se llama Lee Sedol, o una cosa así, de 7 partidas o de 6 partidas, ganó una sola el campeón mundial y las otras 5 ganó por goleada el aparataje de inteligencia artificial. Pero lo más interesante de ese momento, que yo sinteticé ya hace varios años cuando conté de esto, era que el campeón decía que a partir de haber jugado contra una máquina que tenía también un lenguaje generativo, que tenía la capacidad de aprender y de aprender estrategias, que lo que más le había llamado la atención al tipo es que había aprendido otras formas de abordar estratégicamente el juego. O sea, el supercampeón que lo sabía todo, al que nadie vencía, además era un chico joven, un chico que creo que tenía 19, 18, 20 años, tenía muy pocos y era campeón hacía 7, con lo cual era un cráneo, y además el Go es un juego lento, una partida de Go puede durar horas, y horas es 6 horas, ¿no? Lo más interesante era que el tipo había aprendido, y yo decía, qué interesante eso que ambos están comprobando, ¿no? El campeón, a partir de ser desafiado por una aparatología que tiene capacidad de aprendizaje generativo, ¿no? Fuerza el límite para hacerlo pensar y entender y eventualmente implementar estrategias nuevas de juego. Así que eso había pasado y era sumamente interesante en un periodo en donde, de vuelta, la inversión global privada en inteligencia artificial en 8 años se había multiplicado por 30. Y el tercer dato, también muy interesante, como dato de lo que estaba pasando en esta década, es que ya para el año 2015, por supuesto, empezó a haber un trabajo en el mundo académico muy intenso, de papers con referencias, creciendo exponencialmente con referencias hacia inteligencia artificial, pero en el 2015, en todos los doctorados en ciencias de la computación, todos los estudiantes doctorales en ciencias de la computación en los Estados Unidos, que tenían especialidad en software, en ingeniería en software, eran idénticos en un ratio de 1:1 a los que estudiaban o estaban especializados en inteligencia artificial y machine learning. Eso en el 2015. Ya para el 2020 la relación era 3:1. O sea, el interés del mundo académico, del mundo intelectual y del mundo investigativo empezó a ponerse por encima de todas las otras orientaciones dentro de los estudiantes de ciencias de la computación, los estudiantes doctorales de ciencia de la computación. Esto, por supuesto, además Estados Unidos destaca por sobre todos los otros países en cuanto a quién es el que tiene mayor inversión privada, es el que tiene mayor cantidad absoluta de profesores doctorales en estas temáticas y cantidad de papers. Es inclusive Estados Unidos el que tiene la mayor cantidad de leyes ya promulgadas sobre inteligencia artificial. Hay ya casi 15 leyes promulgadas en Estados Unidos. Por eso en general, acá en Argentina nosotros
nosotros recibimos a través de videos o a través de noticias que levantan portales o de diarios, las discusiones que se están proponiendo, que se están llevando adelante en el Congreso de Estados Unidos, cuando lo llaman a declarar algunos de las grandes cabezas, tanto del mundo intelectual como mismo del mundo académico, ¿no? Hace pocos días salió toda una nota sobre el testimonio de quién es hoy el CEO de OpenAI, que es la empresa que lanzó ChatGPT, ¿no? Entonces también hay un gran interés del mundo político y de los órganos legislativos de tratar de entender cómo darle forma a esto que con Edgardo decíamos al principio, es una especie de misterio, ¿no? ¿Cómo se le da forma al misterio en términos regulatorios y normativos? Bueno, no se sabe, la cuestión es que Estados Unidos es quien hoy tiene, si uno necesita ver normativa al respecto, tiene más del doble de leyes de otros países como el Reino Unido o países nórdicos, ¿ok? Así que Estados Unidos hoy es en el territorio en donde un territorio en donde se están produciendo, por supuesto, muchísimos datos, pero esto no es un fenómeno norteamericano, obviamente, como Internet no lo fue en su momento, inteligencia artificial no es un fenómeno norteamericano. Singapur, por ejemplo, es el país que hoy tiene la mayor cantidad de búsquedas de puestos específicamente vinculados con inteligencia artificial, y tiene más del doble de puestos de los puestos que se buscan en Estados Unidos en términos absolutos sobre el total de puestos que se buscan, lo cual no es raro, porque Singapur, si uno mira el ranking de velocidad de Internet en el mundo, en lo que es Internet fija, el que está número 1 hoy es Singapur, con lo cual Singapur es hoy un país que está se siente cómodo con el mundo que está emergiendo en los pies de todos, se siente muy cómodo, y porque se siente cómodo libera el ranking de la conectividad, de la velocidad de conexión a Internet en lo que es conectividad fija. Así que Singapur tiene esto. La India, por ejemplo, en la India es el país hoy que tiene mayor porcentaje de empresas con aplicaciones adentro de inteligencia artificial. 65% de las empresas indias hoy tienen algún elemento de inteligencia artificial en su forma de funcionamiento. Entonces, digo, acá no hay duda que estamos frente a un fenómeno en donde los datos son muy abrumadores, son elocuentes y empujan sobre una cantidad de herramientas que empiezan a aparecer en la vida cotidiana de cualquier país del mundo, el nuestro inclusive, y frente al cual tenemos que tratar de empezar a imaginarnos cómo usarlos, ¿no? Es como que de golpe empiezan a aparecer arriba de nuestra oficina un serrucho, un martillo, un tornillo, una cantidad de herramental que nunca vimos antes, y decimos, pucha, esto está bueno, pero por ahí algo de esto sirve, o por ahí no, nada, debemos abordarlo, ¿sí? Debemos abordarlo porque van a seguir apareciendo, porque estas herramientas van apareciendo en un contexto de época en donde era evidente que iban a aparecer. ¿Y por qué era evidente que iban a aparecer? Porque la base de la inteligencia artificial, la esencia de la inteligencia artificial es la generación previa de datos. Necesitamos capacidad computacional de procesamiento y buen diseño de software para poder darle entendimiento a una montaña infinita de datos que nunca antes habíamos tenido y que a partir de Internet sí estamos teniendo. Acá la inteligencia artificial y el deep learning lo que validan
es que efectivamente lo que ha creado el mundo es Internet y las pantallitas estas que permiten generar datos, ¿no? Por eso se dan en un contexto de época muy importante. La base de vuelta de la inteligencia artificial es el data analytics, y para que haya data analytics tiene que haber una cantidad n de datos, y para que haya n datos tiene que haber capacidad de procesamiento computacional. Entonces, empezamos a ver que muchas cosas que por ahí escuchábamos sueltas empiezan a tener sentido cuando vemos que la capacidad de procesar cantidades ingentes de información, bueno, empieza a ser posible. Y empieza a ser posible en una época que sigue generando cada vez más y más datos. Los datos de Internet siguen siendo muy elocuentes. Hoy en el mundo hay 8 billones de personas, de habitantes. Casi el 70% de las personas, casi el 70% de las personas hoy en el mundo acceden diariamente a Internet y están conectados en promedio 6 horas y media. 6 horas y media por 5.500 millones de personas, todos los días. Todos los días. ¿Y por dónde se conecta esa gente? Bueno, la mayoría se conecta por el teléfono celular. ¿Y qué hace cuando se conecta por el teléfono celular? Se conecta por pantallas táctiles y crea datos. Crea datos de referencias, de consumo, de likes, de comentarios, de visualización de videos, crea contenido, crea transacciones, compras, crea datos. Entonces seguimos avanzando en un mundo hiperconectado globalmente, casi 70% de conexión a nivel global a Internet. Si uno mira los datos en todo Latinoamérica, la penetración a Internet alcanza el 81%. Si uno mira solamente Sudamérica, alcanza el 85%. Uno mira solo Argentina, 91%. Estos datos son de mayo de este año. Perdón, de abril de este año, del mes pasado, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, Internet sigue siendo el gran ágora que nos une y a través del cual esos datos no solo se crean, sino que fluyen y tienen la capacidad hoy, porque hay poder computacional suficiente, tienen la capacidad de ser procesados. El costo de la batería de litio, el costo de fabricación de la batería de litio, en los últimos 9 años cayó el 97%. Hay industrias atrás que se están desarrollando para apuntalar la capacidad de procesamiento de los microprocesadores, la capacidad de almacenamiento de las baterías de litio, la capacidad de conectividad. Siguen la industria de los materiales, con qué materiales estaban haciendo, y ahora digo, para sumarle complejidad a este momento, anteayer o ayer me quedé enganchadísimo escuchando a una persona, un físico, hablando de no sé si era la física cuántica aplicada a la velocidad de Internet. Y es de locos lo que va a pasar, porque según la explicación que hacía esta persona, no me voy a meter porque nos vamos a perder. Pero es fascinante, pero la velocidad de Internet va a seguir creciendo, Internet va a seguir conectándonos, vamos a seguir pudiendo generar información en tiempo real. La red G5 va a ser superada por una G6 y después por una G8 y después por una G20 y en un momento todo lo que hagamos va a estar generando datos que va a configurar una cantidad de perfiles que va a decir cosas de nosotros. Y bueno, y toda esa información eventualmente va a ser insumo de... A ver, tenemos que entender que todo esto eventualmente puede ser insumo de entendimiento. Por supuesto que también puede ser insumo de confusión, insumo de mentira, insumo de estafa. Obvio que puede ser todo ello, siempre lo es. En la medida en la que atrás de todo esto siempre esté el ser humano, puede haber atrás todo eso, porque el ser humano es eso, es bondad y maldad a la vez, ¿no? Pero todos estos datos que estamos generando y a través de los cuales estamos cada vez más conectados, son datos que eventualmente les pueden dar forma a las ciencias del comportamiento.
pero atrás de todo hay datos, y esos datos los estamos generando nosotros y nuestros hábitos de consumir, de pedir, de amar, de crecer, de pensar, etc. Los datos de Internet entonces siguen hablándonos de una época tremenda en donde se sigue intensificando la conexión con la gente, de gente con gente, la velocidad de conexión. Cuando yo comparo el ranking de los países que tienen mayor velocidad de conexión, de megabytes por segundo en lo que es el Internet móvil, en el informe que tenía de enero, quien estaba a la cabeza de ese ranking era Qatar con 140 megabytes por segundo. En el ranking que salió en abril son los Emiratos Árabes con 180, ¿no? Y digo, dentro de 3 meses los Emiratos Árabes van a ser superados por Corea del Sur, y en vez de tener 180 va a tener 240. Y la velocidad se va a seguir intensificando, y la velocidad, la transaccionalidad se va a seguir habilitando. Entonces, tenemos que entender que la inteligencia artificial se está dando en el contexto de esta época, que sigue siendo una época tremendamente disruptiva. Tremendamente disruptiva. Bueno, así que inteligencia artificial, temática, inteligencia artificial, contexto queda planteado. Me permitió hablar un poquitito más de la época, que yo siempre hablo de la contemporaneidad como un evento nuevo en la historia de la humanidad. Nunca la humanidad tuvo esta escala, y nunca la humanidad estuvo conectada de esta manera a esta escala, ¿sí? Y eso es nuevo, y eso produce cosas nuevas. Bueno, la escuela y el sistema escolar y la cultura dentro de la escuela y el sistema escolar también es un tema importante a entender en este momento, porque todas las organizaciones crean cultura. Los hospitales tienen su propia cultura, las organizaciones privadas tienen su propia cultura, las universidades, el SEMA tiene su propia cultura, las agencias del Estado lo tienen, y la escuela obviamente es una institución que no es ajena a eso. Sin embargo, la escuela argentina es un eslabón de un sistema que a lo largo del tiempo yo he identificado que ha tenido como 3 momentos distintos, en forma muy sintética, ¿no? Como 3 momentos distintos, y en esos distintos momentos ha tenido una cultura distinta, ¿sí? El primer momento de la escuela argentina es cuando la escuela se crea como institución, cuando la escuela se crea en el siglo XIX en la Argentina, cuando empiezan a aparecer las primeras escuelas y se le empieza a dar un ordenamiento al sistema escolar, aunque sea muy primitivo, y se empiezan a identificar las escuelas de ese momento culturalmente como un lugar muy esperanzador, como un lugar eventualmente de un gran habilitador social, habilitador de movilidad social, como un lugar de esperanza y de unión de la sociedad. Y la cultura de esa escuela era una cultura de trabajo, de dedicación, en una cultura donde la autoridad estaba muy bien entendida, donde rendir era necesario, donde estar era mandatorio, y si uno no estaba, la normativa permitía que que la fuerza pública se lo vaya a buscar. Digo, artículo de la ley 1420 decía taxativamente esto, que la obligación de los padres era que sus hijos estén en la escuela, y que si los hijos por algún motivo no estaban en la escuela, estaba autorizada la fuerza pública para ir a buscarlos. O sea, la escuela de la esperanza y la del anhelo tenía una cultura muy laboriosa, una cultura de dedicación y de esfuerzo y de trabajo muy aceptada por la sociedad, porque al final de ese esfuerzo y al final de ese trabajo era verificable que producía lo que prometía.
¿no? Prometía que podía ser un gran habilitador social y eso se verificaba. Entonces, la escuela argentina tuvo al principio un poco esa cultura. Luego la escuela entró en modo sistema, ¿no? Modo sistema educativo, en donde con el antecedente anterior fue ahí el Estado quien intentó con éxito hacer de la escuela de gestión estatal, era casi exclusivamente lo único que existía. Intentó hacer de esa escuela algo que hablase bien del Estado, algo que mostrase idoneidad estatal, un Estado construyéndose y creando su propia reputación y ejerciendo parte de esa reputación, administrando un sistema más amplio, más vasto, más territorial, más profesional, con instancias de supervisión y de inspectores, con docentes formados a partir de escuelas normales y de institutos de enseñanza, y eso producido a nivel masivo. Hay una segunda etapa del sistema escolar en donde el sistema se convierte en una cosa grande de profesionales de la educación. No tanto como en la primera parte, un sistema escolar muy vocacional y aspiracional, dueño de alguna manera, por decirlo en sencillo, de las familias y de los alumnos. Luego se convierte el sistema en un sistema más dueño del Estado y de los profesionales de la enseñanza, ¿sí? Es el momento en donde crece y se profesionaliza la acción gremial docente y el sistema se convierte en un sistema, ¿no? Dueño de los operadores del sistema. Ese sistema ya pasa a tener otra cultura. El sistema escolar ahí pasa a tener otra cultura, una cultura más pensada en el bienestar de los operadores, que en un aspiracional que de a poquito se va perdiendo, el aspiracional de la movilidad social va dejando de ser un verificable en el tiempo, ¿no? Y es como que se va pinchando lentamente, y así es como llegamos al tercer estadio del sistema, que es el actual, que es el sistema del sálvese quien pueda. En este momento el sistema, y que es un sistema que obvio que tiene una cultura particular. El sistema del sálvese quien pueda es el sistema en donde si vos tenés suerte y tenés plata porque tenés una familia pudiente, andate a la privada. Si vos tenés suerte y hay una escuela parroquial cerca, con una actividad pastoral un poco más activa, y ponete al amparo de las escuelas parroquiales. Si tenés la suerte de tener un buen director de escuela, aún en tu escuela privada, en tu escuela de gestión estatal desatendida, si tenés la suerte de tener un buen director, abrazalo, te tocó suerte, y si tenés mala suerte, bancátela. Ese es el sistema actual. Ese es el sistema del sálvese quien pueda. El sistema en donde lo volvimos demasiado estatal y profesional, lo volvimos complejo en términos de normativas, lo volvimos un botín de discursos políticos electorales, y lo abandonamos. La sociedad lo convertimos en un merendero. Entonces la gente va, mucho alumnado de escuela de gestión primaria, va a buscar su vaso de leche y su vianda, lo convertimos en un merendero y en una casa del Estado donde se hace acción social. Nos encontramos con que al hacer eso, hacer que los chicos aprendan como condición de promoción, empezó a ser un problema.
y empezó a ser un problema antes de la pandemia, y encima luego llegó la pandemia, ¿no? Y llegó la pandemia nos deja en una situación en donde ya directamente, bueno, empezamos a fusionar los grados y empezamos a tratar de desarmar el indicador de la repitencia. Un sistema del sálvese quien pueda. El sistema del sálvese quien pueda se da además en la época de Internet y la época de la inteligencia artificial. En el sistema del sálvese quien pueda, que es el actual, en donde hay una cultura de desapego y desinterés muy grande hacia la escuela como institución y la escolaridad como proceso, hay un gran desapego y desincentivo hacia ello. Bueno, finalmente las cosas que ocurren por desidia y ocurren por inercia histórica, pero no porque el sistema se lo proponga. Si uno mira la ley, el artículo 14 de la Constitución y el artículo creo que es el 70 y pico, que habla de las atribuciones del Congreso para formar normativa, o uno mira el articulado de la ley 26.206, en donde se indican qué es lo que tiene, cómo está organizado el sistema escolar y cómo tiene que ser medido, y cuáles son los derechos y las obligaciones de los alumnos, y los derechos y las obligaciones de los padres y de los docentes. Y bueno, hoy muy poco de eso puede ser verificable en la forma que está funcionando este sistema en donde sálvese quien pueda. Entonces hoy tenemos una cultura de un sistema desatendido, con una sociedad desenamorada de ese sistema, que no lo cree estratégico, aun cuando le dé un sándwich, aun cuando le tenga a los alumnos mientras los mayores se van a trabajar, aun cuando se siga pensando en la escuela con la nostalgia y el anhelo de que en algún momento en el pasado fue algo, cuando en la práctica se ve el funcionamiento de la escuela. Nadie está esperando que hoy, muy pocos están esperando que la escuela se convierta en ese gran agente dinamizador y esperanzador que era la escuela del primer ciclo que mencioné al principio. Con lo cual, el sistema escolar, la cultura escolar hoy es una cultura muy poco apegada al esfuerzo, muy no desencantada, que cree poco en la autoridad, que confunde autoridad con autoritarismo, y que manipula el concepto. Entonces cuesta mucho la bajada, cuesta mucho que se promocione adquiriendo los conocimientos que se requieren, y por eso las pruebas de los operativos Aprender de los últimos años han dado que estamos graduando, luego del grado 12, estamos graduando chicos con falencias en áreas básicas de enseñanza, que la ley no debería, que la ley en su articulado no lo permite. La ley no permite que estemos graduando alumnos como los estamos graduando. Así que tenemos una cultura hoy distinta que se da en este contexto de época. En este contexto de época tenemos una escuela completamente renga, y en un contexto donde están apareciendo todo ese herramental epocal, como dice un gran amigo, se está dando en este contexto toda esa aparición de herramientas. De significado, obviamente, la escuela necesita resignificarse aún, y lo necesitaría aún si no hubiese inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esta escuela necesita ser resignificada, porque este esfuerzo de recursos y este esfuerzo de ingenio humano, este esfuerzo tributario, ¿no?, que hace el ciudadano argentino, merece otro resultado, merece otra organización y otro resultado, y no lo está teniendo, y por eso debe resignificarse, y debe resignificarse a la luz de la época. Ahora, para resignificarse, primero es importante que entendamos que educación es distinto a escolaridad. En general, cuando hablamos de educación, pensamos que estamos hablando de la escuela, y educación es un término muchísimo más amplio que la escolaridad o que la escuela. La escuela es un diseño específico, y la escolaridad es un proceso que ocurre dentro de un diseño específico.
Y la educación no ocurre dentro de un diseño. La educación es lo que pasa en mi casa, es lo que pasa en el club, en la cancha, es la forma en la que yo hablo con un amigo o con mi hijo, o la forma en la que me relaciono con la persona que me vende el pan en la esquina. La educación, digo, cuando hablamos de significado tenemos que volver a hacer un esfuerzo por tratar de hacer un recorte que de a ratos hemos olvidado. Es que educación no es escolaridad, educación es mucho más amplio, es que la educación en este contexto es especialmente útil porque en este contexto de la inteligencia artificial es especialmente útil porque el término educación tiene dos acepciones que son educare y educere. Educar es guiar en una dirección determinada y educere es extraer lo que está en potencia. ¿Cómo puedo yo extraer lo que está en potencia? Conociéndome. ¿Y qué es la educación? La educación es el proceso que le cambia la conciencia a la persona por su autoconocimiento de quién es él y de cómo desea vincularse con su entorno. Eso es en esencia la educación. Y por eso digo que es mucho más amplio que la escolaridad. La escolaridad es que el chico entre en grado 1 o en jardín o en sala de 5 y ahí aprenda X, después aprenda Z, después aprenda W, termine graduando dominando estos 3 lenguajes y estos 4 otros dominios. Eso es escolaridad. Y la escolaridad, por cómo está diseñado, es idéntico para todos. La educación, desde el momento en que es un proceso de autoconocimiento que debería ayudarme a extraer lo que tengo en potencia, desde el momento en que es así, es un proceso particular e infinito. Y por lo que dijimos antes de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial nos está permitiendo, por los datos que generamos nosotros, en la forma en la que vivimos, en la forma, y los datos que se generan a partir de los hábitos que tenemos, toda esa datología, todo ese big data personal, nos puede permitir conocernos como no puede permitir que nos conozcamos el proceso escolar. Entonces, por eso digo que es muy importante entender cómo eventualmente educación, ya no escolarización, educación y la educación individual de cada uno de nosotros como proceso de autoconocimiento puede ser impactada radicalmente a partir de el entendimiento que se produzca de quiénes somos nosotros. Esto lo decía con mucha claridad y vi que prendiste la cámara. Edgardo, me debo estar quedando sin tiempo. Y ya voy a... Es que hay varias preguntas interesantes y, bueno, te quería mandar el mensaje prendiendo la cámara, por eso. Bueno, en 5 minutos, ¿querés que redondee? Dale, por favor. Dale, en 5 minutos. Harari decía en algún momento, muy interesante, que estamos por acercarnos, Yuval Harari, ¿no? El historiador israelí, estamos acercándonos al momento en el cual la capacidad computacional nos va a permitir conocer cosas de nosotros que aún nosotros no sabemos de nosotros. Y esto no debería darnos miedo, esto debería resultarnos estimulante. Yo quiero conocer cosas de mí. Esto debería resultarnos estimulante. Y yo creo que cuando hablamos de nos corremos de la escolaridad, hablamos de educación y lo vinculamos con autoconocimiento y con conciencia, por lo tanto, con la acepción al término educere, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial se presenta como una posibilidad maravillosa, con todos los riesgos que tiene, por supuesto. Yo no quiero parecer naif acá, ni quiero sobreactuar sobre el tema, ni quiero mostrarme en la vereda contraria donde está todo el mundo que están aterrados, solo por estarlo. A mí me estimula que exista algo o alguien que me ayude a conocerme mejor. Mal podría asustarme. Y ahí nos estaríamos metiendo en temas de qué significado para mí. Y solo ahí yo voy a poder estar viendo frente a lo que yo terminé conociendo de mí
y yo definiendo de la forma en la que yo deseo vincularme con mi entorno, ahí yo voy a estar definiendo si una escuela, esta u otra, finalmente, son un ámbito fértil como para que yo esté. Y después, por supuesto, nos queda el tema educación y trabajo, que es el tema que asusta más, ¿no? Los abogados se van a quedar sin trabajo, los contadores se van a quedar sin trabajo, los docentes se van a quedar sin trabajo. Es un tema del que ya estamos hablando del año 97 con el Skill Gap y con todos estos temas, que es un tema al que se hace referencia cuando se habla de la renta básica universal, que es una temática a la que se va a volver. Digo, inteligencia artificial y desempleo, obvio que es un tema, pero la historia del progreso de la humanidad es que los saltos tecnológicos siempre han producido modificaciones en la forma en la que creamos valor, y por eso no deberíamos asustarnos. Respondo rápido estas preguntas. Todo será reemplazado por derivaciones de la inteligencia artificial. No reemplazado, sí alcanzado y atravesado, de eso no tengo ninguna duda. Estamos frente al vértice de la historia donde todo cambiará. No por la inteligencia artificial, el vértice de la historia para mí es Internet. Y lo vuelvo a decir. ¿Vivimos el fin de la actividad docente? De este docente sí. Sí, obvio, por suerte. Sí, de este docente sí, por suerte. ¿Qué lugar queda para el aprendizaje institucional? Mucho, pero con otra cultura, sí queda lugar, pero tenemos que reencontrar una cultura en donde que aparezcan estas herramientas tienen que ser estimulantes para ayudar a procesos de autoconocimiento que enriquezcan ámbitos de aprendizaje. Herramientas que ayuden procesos de autoconocimiento individual que enriquezcan ámbitos colectivos de aprendizaje. Así que sí, y si tiene sentido diseñar nuevos entornos educativos, por supuesto, es obligatorio diseñar, Edgardo, y con esto te dejo el desafío. Vos sos líder de una organización educativa, es imperioso y obligatorio diseñar nuevos entornos educativos y de aprendizaje. Así que dicho esto, perdón por el tiempo y el entusiasmo. No, es que es un tema apasionante y date cuenta de la cantidad de preguntas que han surgido. Prefiero gastar un minuto más, porque hay una pregunta en particular que me interesa tu opinión. Hay un montón Dale. de preguntas que me quedaría. O sea, este es un tema para horas. Sí. Esa es la realidad. Es que es básicamente cuál es tu opinión del Estado, básicamente, como regulador de alguna forma de todo esto. Mi opinión sobre el Estado. Sobre el rol del Estado. Mira, Si es necesario regular, no regular, qué regular, qué hacer. Yo creo que el Estado en este contexto es un mal juez, pero es el único juez que tenemos. Creo que es un mal juez porque creo que no tiene la idoneidad de entenderlo, creo que tiene procesos muy, muy imperfectos de acuerdo, de cómo usarlo, y además tenemos todos los vicios que tiene el Estado argentino, ¿no? Pero yo estoy hablando del Estado en general, no del Estado argentino, el Estado como actor. Yo creo que hoy el Estado es un mal juez, pero deberíamos apuntalarlo, porque creo que es el único, aún con sus imperfecciones, que tiene la capacidad, al menos por el mandato de su origen, del Estado-Nación, muy de teoría política, tiene el mandato de tratar de pensar en el bien común del territorio que alcanza ese Estado. Porque yo creo que si el Estado se corre, yo creo que es mucho más peligroso tener hoy a 4 compañías tecnológicas jugando con inteligencia artificial y que de golpe dentro de 10 años digan, uy, perdón, nos equivocamos. Te hago de abogado del diablo, por eso me divierte y después, y los vamos a cortar. Dale. Y no tenemos que cortar. Si me ocurre, en este año, un poco para la audiencia, este año tenemos varios seminarios adicionales sobre esta temática, porque claramente es la temática, y por ahí estoy pensando ahora armar hacia fin de año un panel, bueno, con vos, por supuesto, Juan María, y con 2 o 3 más de quien van a exponer a lo largo de este año, para cerrar el año haciendo, bueno, un panel de estado de situación en ese entonces, pues esto va tan rápido que en noviembre creo que vamos a estar hablando de otros temas. Pero mi pregunta es, yendo a lo que acabas de decir del rol de, bueno, no olvidémonos de la Argentina, sino de
Estado, de Sí. algún organismo supranacional, pensando en lo que pasó con el COVID. A mi entender, el rol de lo que fue la Organización Mundial de la Salud fue lamentable. Lamentable, sí, 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 sí. Y bueno, ¿y por qué voy a pensar que acá sería distinto? Sí, bueno, yo no sé, no tengo la respuesta, No, pero, yo tampoco, yo hago de abogado del diablo, nada más para divertirnos. no, pero es una buena referencia porque es una buena referencia porque sí, fue algo que nos alcanzó. Yo creo que cuando te metes con vida, muerte, qué sé yo, ahí me parece más difícil de juzgar. Acá no creo que estemos hablando de vida o muerte, sino de diseño, ¿no? Me parece que acá estamos hablando de diseño. Acá lo que deberíamos tratar de alentar, primero es entendimiento, segundo es iteración con herramientas y conocimiento a partir de aplicaciones prácticas. Y tercero, tener la capacidad de poder permitir que el sector privado experimente y se equivoque, de una manera mínimamente acotada. Y que se entienda bien lo que estoy diciendo, mínimamente acotada. Y por supuesto que acá no estoy queriendo dar el pie a que un Estado se meta y regule todo. Yo creo que la educación también está bueno que esté mínimamente intervenido, mínimamente acotada, ¿no? Mínimamente, ¿qué significa? Siempre va a ser Por eso. Y yo estoy seguro que vos y yo nos entendemos cuando decimos mínimamente, pero cuando llevas esto a un ámbito de pillos, ¿no? El mínimamente te lo convierten en, para no estigmatizar, no mostremos los números. Listo, no vas a ver nunca más un número. Como el artículo 97 de la ley 26.206, ¿viste? Bueno, si da mal, entonces, para no estigmatizar, nos metieron una palabrita, una palabra, y nos impidieron meternos en el detalle de cómo rinden mal escuelas. Entonces, nada, pero esto en términos filosóficos, yo creo que el Estado, como actor que en principio se interesa por el bien común de un territorio, pensá que la OMS y los multilaterales no tienen injerencia en territorio. Los multilaterales, Naciones Unidas, OMS, no tienen injerencia sobre el territorio. Yo hago una distinción muy grande entre dueños de territorio y los supranacionales que no tienen territorio, que son ligas de actores, ¿no? Me parece que los supranacionales, nada, son simpáticos, te pueden invitar a una buena conferencia en Bruselas, tienen presupuesto, están financiados, pueden eventualmente habilitarte una línea de presupuesto para que vos inventes o para que construya, pero al final del día nunca, jamás van a tener el interés por el bienestar del territorio que tiene su dueño. Y hoy los dueños del territorio son los Estados-naciones. Juan María, tenemos que, me quedé sin voz, quiero ir terminando, te agradezco un montón tu participación. Viendo el panel, tenemos como 15 preguntas sin contestar, discúlpenos que en realidad es bueno, que muestra el interés del tema. Lo que se me ocurre es hacer sí un panel hacia fin de año de preguntas y respuestas, con referentes, con vos y un par de referentes más sobre el tema, porque creo que abrir, no una exposición, sino un panel sencillamente de preguntas y respuestas, porque creo que hay tantas dudas, estamos en un momento de tanta evolución que este es el tema. ¿A dónde va? Totalmente. Bueno, yo creo que al igual que vos debes pensar igual, esto es para mejor, no hay duda que es para mejor. Sí, para mejor. a ver, lo que yo creo para sintetizar o para cerrar, Edgardo, y muy agradecido que me des esta posibilidad nuevamente, por favor. yo creo que inteligencia artificial en principio no cambia la naturaleza del hombre, y el ser humano es jodido. El ser humano es bravo, y ahora lo sabemos porque estamos todos conectados y vemos todo lo que hacemos. Y lo que está pasando con un mundo más transparente es que nos estamos encontrando con más aplicaciones que pueden hacer una cosa u otra. Y me parece que esto no modifica eso, no nos hace mejores. Nos permite hacer más cosas bien a los que tenemos ganas de hacer cosas bien. Sí, ni peores.
Y claro, ni peores, ¿entendés? No somos ni mejores ni peores. A los que queremos hacer más cosas bien, nos da una cantidad enorme de herramientas para hacer cosas bien. Y a los que quieren hacer maldad, les da también herramientas para hacer maldad. Y no porque haya esos que siempre existieron, vamos a privarnos, los que queremos hacer cosas buenas, de poder probar cosas buenas. Yo creo que ahí vamos. Y eso es lo que a mí me entusiasma. Pues María, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy participando. Gracias por la paciencia. Bueno, para los que no se les pudo responder preguntas, pero prometo que antes de fin de año hacemos un nuevo panel. Juan María, ya te estoy comprometiendo con un par más de referentes que van a... Obvio. Y amigos, que son todos amigos tuyos, por cierto. Obvio. De aquí a fin de año. Y bueno, y con eso cerramos el año. Muchas gracias, Juan María. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy buen fin de semana. Gracias igual. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos.